Buenas tardes, Dios les bendiga, bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Qué bueno es que estamos juntos este miércoles. Damos gracias a Dios por la bendición que Él nos da. Damos gracias por este día, por todo lo que nos da el Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque tú eres, Señor bendito, tan maravilloso, Padre, que cada día nos llenas de bendición. Gracias, Padre. Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias, Señor, por este ministerio que me has dado. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Estamos en el capítulo 18 del Evangelio de San Juan. Y vimos cómo vino Judas, y cuando dijo, ¿a quién buscáis? Vimos eso ayer. Y dijo, a Jesús el Nazareno. Y él dijo, pues yo soy, ¿verdad? Yo soy. Y ellos cayeron en tierra, ¿se acuerdan? Y luego ya les vuelve a decir que él es. Dice, respondiendo Jesús, dice en el 8, os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, deja ir a estos, para que se cumpliera aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. Pero ahora vamos a estudiar el 10 y el 11. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó, e hirió al siervo del sumo sacerdote, y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Es tan impresionante todo lo que rodeaba el arresto del Señor Jesús. Lo vimos cuando estuvimos juntos, Mateo, cómo explicaban más que llegaron, pero Juan es más específico y lo dice muy claro. Lo dice ahí que estaba Pedro ahí. Esta es la imagen de la obediencia inmutable de Jesús. Pedro pensó que había llegado la hora del Mesías, que Jesucristo estaba ahora preparado para llevar a Israel a establecer el trono de David como la nación dominante del mundo. Eso es lo que él pensaba, pero no Jesús, pero no el Señor Dios. El Señor Dios tenía otro plan. Entonces vemos ahí, él creía que ya iba Jesús a levantarse, iba a tumbar a Herodes, iba a tumbar a Poncio Pilato, iba a tumbar a todos los romanos y se iba a levantar como el gran Mesías que ellos tenían en mente, no el Mesías que Dios Padre tenía en mente, sino el Mesías que ellos tenían en mente. Entonces tenemos que tener cuidado. Cuando nosotros no entendemos la palabra de Dios y la aplicamos a nuestra manera y creemos que nuestra manera es la buena manera. Pedro desenvainó su espada y atacó cortando la oreja de Malco. Pero mi pregunta es, ¿por qué traía Pedro una espada? ¿Por qué la traía? Bueno, puede ser que haya sido una espada como daga, una chiquita. Él era pescador y los pescadores traían esas espadas chiquitas para reponer, restaurar las redes. ¿Te imaginas esa daga toda llena de cocción? Estaba sucia. Entonces, imagínate el pobre Malco, con esa espada le cortaron una oreja. Se lo cortaron, pero tenemos que entender que eso no es el propósito de Dios. Eso no. Entonces, la imagen retratada por el comportamiento de Pedro es de compromiso carnal. Él quiso defender al Señor carnalmente. El Señor no necesitaba que Pedro lo defendiera. No tenía para qué haber hecho eso de cortar la oreja, no tenía para qué. Entonces tenemos que ver el tipo de compromiso que actúa y lucha en la carne. Pedro tomó su posición por Jesús en la carne, por lo tanto fracasó. Finalmente abandonó a Jesús.
Actuar en la carne siempre resultará en un fracaso y en abandono de Jesús. El Señor Jesús no necesitaba que Pedro lo defendiera. ¿Te imaginas? Él mismo dijo, ¿no sabes tú que si yo le pidiera a mi Padre, Él mandaría una legión de ángeles para cuidarme? En los evangelios de Mateo y de Lucas, el Señor Jesús le dice, guarda tu espada, guárdala en su lugar. No es con carne, no es con armas carnales. Las armas que Dios nos ha dejado son espirituales y poderosas en la fe. Entonces, tenemos que saber usar las armas, pero las armas espirituales, no las carnales, no las carnales. Entonces, tenemos que aprender a usar la palabra, la oración, el ayuno, todas las que son nuestras armas. Dice Romanos 8, del 5 al 6, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿En qué te ocupas tú? ¿En la carne o te ocupas en las cosas espirituales? ¿En qué es lo que te ocupas? ¿En qué ocupas tu tiempo? ¿En qué ocupas tus dones, tus talentos? ¿En hacer cosas carnales? ¿En creer que el Señor necesita nuestra ayuda? No, Él no necesita nuestra ayuda. Nosotros lo necesitamos a Él. Dice Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Tenemos que hacer morir las obras de la carne y andar en el Espíritu, andar por el Espíritu, siendo guiados por el Espíritu Santo. No por mi mente, no por mi carne, no por lo que yo creo que, no por mis buenas intenciones. Pedro no comprendió bien la palabra del Señor. En primer lugar, Pedro pensó que Jesús iba a establecer un reinado terrenal. Pensó en términos del mundo físico y material. Por lo tanto, no logró entender el reinado espiritual y eterno, la dimensión del ser proclamado por Jesús. El Señor Jesús nunca habló de que venía a quitar a los romanos. Él siempre habló y decía, el reino de los cielos es como. El reino de los cielos es parecido a. El reino del reino es semejante a. Él nunca dijo, el reino de los cielos se parece al reinado romano, que es por corrupción. No, Él nunca habló de eso. Entonces, tenemos que conocer y aprender lo que el Señor dijo. Entonces, en segundo lugar, Pedro nunca aceptó la palabra de Jesús. Jesús había anunciado su muerte y advirtió a los apóstoles, dándole un entrenamiento extenso durante meses. Caminaban con Él y Él les iba hablando. Lo tenemos en los evangelios, toda la enseñanza de Jesús, pero nos pasa de noche. No entendemos la palabra del Señor, no tenemos nuestra atención puesta en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Tenemos que ocupar nuestras mentes en las cosas de Dios. El Señor Jesús había anunciado varias veces su muerte y su resurrección a los apóstoles. Él les había explicado, les había dado un entrenamiento, pero no lo entendieron. Sin embargo, Pedro se rehusó a dejar de lado sus ideas preconcebidas y aceptar lo que Jesús estaba diciendo. Por supuesto, él no vio el mundo eterno del Espíritu, ni la salvación eterna que Jesús estaba garantizando. Él veía lo carnal.
Él veía al Señor Jesús entrar en un caballo blanco, grande, poderoso, entrando con su corona y su cetro. Él entró a Jerusalén en un burrito, humildemente, trayendo y anunciando la paz del reino de Dios. Entonces, la resolución de hierro de Jesús para obedecer la voluntad de Dios, para obedecer, hermanos, tenemos que conocer la voluntad de Dios, tenemos que conocer lo que el Señor dijo. Fíjense, ahí en el 11 dice, Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? La copa. Jesucristo estaba determinado a no tener temor ni a escapar de la muerte. Esto lo vemos claramente. La muerte por una causa no es un gran precio a pagar. Muchos hombres han muerto de ese modo, sin temor, dispuestos, algunos quizás más cruelmente que Jesús mismo. Lo que le estaba sucediendo a Cristo no era la experiencia de escapar de la traición, de los golpes, de la corona de espinas, de los clavos, de la humillación, de la muerte. Todo esto estaba incrementado por el conocimiento previo. Como se dijo anteriormente, algunos hombres han enfrentado tales circunstancias con valor, incluso invitando al martirio por una causa. ¿Cuánta gente ha muerto en las guerras para que tengamos libertad? ¿Cuántos soldados han muerto? ¿Cuántos policías han muerto? Entonces, tenemos que entender que el Señor Jesús no estaba dispuesto a escapar de esa muerte, porque el Señor lo había determinado. Entonces, Él estaba dispuesto a enfrentar cualquier circunstancia. El Señor Jesús sabía que iba a morir desde que antes de que viniera al mundo. Esa era su obra, venir y morir en la cruz. Estaba todo fríamente calculado por Dios. Era la única manera de que tú y yo fuéramos salvos. Era la única manera. Así que había estado preparando a sus discípulos para su muerte. No era solo el sufrimiento humano o físico al que Jesús le temía. Tenemos que explicar, es totalmente inadecuado al explicar el Getsemaní. Él fue al Getsemaní, él sabía que Judas iba a llegar ahí con los soldados a apresarlo. La gran copa o prueba que Jesús estaba experimentando era la separación de Dios. Él no le tenía miedo a la muerte, porque para morir vino. Él dijo, nadie me quita la vida, yo la doy por mí mismo. Pero el estar separado de Dios, eso era lo que él no podía soportar. Iba a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él era el sacrificio que quita el pecado del mundo. Él debe cargar con el juicio de Dios por los pecados del mundo. Jesús mismo ya había hablado de la copa cuando hace referencia a su muerte del sacrificio. Las Escrituras hablan de la copa de diversas maneras. La copa es llamada, bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira. Fíjense cómo lo dice en Isaías 51:17, que Isaías estaba profetizando esta tremenda muerte. En Isaías, ¿qué les dije? En Isaías 51:17. Isaías 51:17. Isaías 51.
17. Dice la palabra de Dios. Dice desde el 14, dice, el preso agobiado será libertado pronto, no morirá en la mazmorra, ni le faltará su pan. Porque yo, Jehová, que agito el mar y hago rugir sus ondas, soy tu Dios, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Y en tu boca he puesto mis palabras, y con la sombra de mi mano te cubrí, extendiendo los cielos y echando los cimientos de la tierra, y diciendo a Sión, pueblo mío eres tú. Despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira, porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos. De todos los hijos que dio a luz, no hay quien le guíe, ni quien le tome de la mano de todos los hijos que crió. Así como Pedro, los discípulos no entendían, no comprendían por qué el Señor Jesús se dejó tan fácilmente apresar. ¿Por qué no se defendió? ¿Por qué no dijo yo no tengo por qué ir preso, yo no he hecho nada? ¿De qué me acusan? Él se dejó llevar. Fue humillado, fue golpeado, fue crucificado. Él tomó el cáliz del aturdimiento, de la ira de Dios. La copa está relacionada con el sufrimiento y la ira de Dios. La copa también está relacionada con la salvación, puesto que Jesús tomó de la copa del sufrimiento y de la ira por nosotros. Nosotros podemos tomar la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Él carga con el juicio de Dios por los pecados del mundo. El Señor Jesús es el varón de dolores. Es el varón de dolores. Él cargó con nuestra culpa. Él pagó lo que nosotros teníamos que pagar. Él pagó en tu lugar. El Señor pagó por tu vida, por tu salvación. Él pagó para que tú le conocieras. Tomó la copa del cáliz de la ira, como dice Isaías. Pero lo hizo pensando en agradar al Padre. Lo hizo. Cuando Él fue bautizado, se oyó una voz que dijo del cielo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y Él quería complacer a su Padre. Y por eso murió por ti y por mí. Porque eres el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él. Por a través de su cruz, a través de su sufrimiento, tú y yo tenemos la salvación. Vamos a orar. Padre, hemos aprendido, Señor, en esta tarde, cómo Pedro no entendió, ni los discípulos entendieron, el ministerio, la obra salvadora, redentora del Señor Jesús. Pedro creyó que él podía ayudarle a escapar, que él podía hacer a cuántos dijimos, como dijimos ayer, Señor, como 200 soldados para apresar a un inocente. Y Pedro pensó, Señor, que él podía ahuyentarlos con una espada. Oh Padre, enséñanos a buscar las cosas de arriba y no las de abajo. Que pongamos la mirada en las cosas celestiales y no en las terrenales. Enséñanos a luchar con las armas tuyas y no con las armas del mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Qué interesante todo lo que hemos aprendido. Los espero mañana jueves a las 6 de la tarde. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Cristo les ama y yo también.